¿Qué tal mis amigos con mente positiva? Bienvenidos a este nuevo video de lo mejor. Hoy te voy a enseñar algo muy útil, muy importante que me ha servido muchísimo a mí en mi vida y es decir unas peticiones que me han ayudado a lograr los objetivos que me he propuesto. Estas peticiones la mayormente se hacen durante un mes y te va a ayudar bastantísimo. He visto varios videos sobre esto, he visto canales que hablan sobre este tema y cada quien enseña a su manera, pues yo en este video te voy a enseñar cómo yo lo hago y cómo creo que deberías hacerlo para que te funcione de la manera correcta. Hay muchas formas de hacerlo, estas peticiones, pero yo te voy a enseñar la que más me ha funcionado a mí en este punto. Este método es un método que yo lo aprendí hace algún tiempo, me lo indicaron, le he hecho utilizar a varias personas, lo han utilizado y han tenido resultados. En mi caso, como te dije, yo lo he utilizado hace ya bastante tiempo y pues sí he tenido resultados y han sido muy positivos. Entonces yo te recomiendo que lo hagas y esto te va a ayudar. A ver, este método que te voy a enseñar te va a ayudar. Normalmente se puede hacer en cualquier tema, ¿no? Pero yo te recomiendo que lo hagas en el tema del dinero, que es para cómo debes comenzar y vas a ver que te va a dar el resultado que necesitas. Entonces, lo que debemos hacer es, principalmente lo que vamos a hacer es eh, coger el tema que vamos a hablar. En este caso lo que vamos a querer conseguir, lo que vamos a querer desear. En este caso va a ser el dinero. O necesitas abundancia, riqueza en tu hogar. Muchas personas, como en este canal, me han visto que no, yo he visto que necesitan, bueno, en la mayoría, en la mayor cantidad de las personas del mundo tienen una economía que por esta pandemia ha ido disminuyendo, entonces lo que ellos necesitan es cómo recuperarse o cómo poder ya comenzar a ganar dinero. Entonces, este método que te voy a enseñar te va a ayudar en esto. Lo que debes hacer primeramente es buscar dos palabras que tengan que ver con el tema del dinero. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo, ¿no? Un tema con el dinero tiene que ver el trabajo. Otro tema en el dinero tiene que ver un negocio. También tiene que ver, por ejemplo, ventas, algo así que tenga que ver con el dinero. De ahí debes escoger una palabra que también tenga que ver relacionado con el dinero, pero esta palabra tiene que tener un significado de cantidad, o sea, de obtener más. Por ejemplo, como por ejemplo debe ser riqueza, abundancia, eh, ¿cómo puedo decir otra palabra? Bueno, esas dos por ahorita se me vienen a la mente y esas puedes aplicarlas o juntarlas con una de las otras. En este caso yo como por ejemplo te puedo decir, si es que yo no tengo trabajo, si es que o mi trabajo me va mal, o si es que en mi trabajo no gano lo suficiente, entonces yo voy a poner trabajo. Entonces yo, por ejemplo, pusiera eso, ¿no? Ese es un ejemplo, tú puedes escoger cualquiera. Si tú tienes un negocio y en tu negocio va mal, pones negocio. Si tú vendes algo y en tus ventas va mal, pones ventas. Entonces tiene que ver con el dinero. Yo, por ejemplo, si es que yo quisiera, pongo trabajo, le escribo ahí trabajo. Solo le vamos a anotar para después unirla con la otra. Y una vez que pongo la primera palabra, le uno con la otra que debe ser de cantidad, como puede ser abundancia, riqueza, prosperidad. Ahorita se me vino la palabra. Y lo unes con la otra. Yo, por ejemplo, voy a unir con prosperidad. Voy a unir las dos palabras. Mira, ya una vez que tengo las dos palabras, yo las anoto en un papelito. Una vez que tengo las dos palabras, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todas las noches durante un mes, todas las noches antes de ir a dormir, lo que vas a hacer es escribirlas estas dos palabras en un papel. Las vas a escribir 20 veces, mínimo 20 veces. Puedes hacerle más, ¿no? Pero mínimo 20 veces. Vas a coger y las vas a escribir en un papel. Estas palabras las debes escribir cada una concentrado en lo que escribes y pensando. Por eso en ese momento yo te recomiendo que apagues celular, apagues televisión y todo lo que te distraiga. Entonces coges y simplemente vas escribiendo y concentrado en cada palabra. Mientras escribes, te vas a ir imaginando por cada palabra lo que deseas. Por ejemplo, yo escribí trabajo, entonces yo tengo que imaginarme que
voy a conseguir un trabajo. Si es que tú te estás trabajando, entonces vas a imaginarte que en tu trabajo te dan un aumento, en tu trabajo te dan un mejor puesto. Entonces debes imaginarte eso, imagínate. Si es posible, escribe la palabra, cierra los ojos e imagina. Entonces te va a ayudar muchísimo más a la concentración. Entonces lo que debes hacer es, escribes la palabra trabajo y en mi caso yo escribiendo la palabra trabajo me imaginara que si es que no tuviera trabajo me imagino que voy a buscar trabajo y consigo. Cierro los ojos y lo hago. Igual, si es que tengo trabajo y en mi trabajo me está yendo mal económicamente, escribo trabajo y después cierro los ojos, imagino que en mi trabajo me dicen, venga, este es tu nuevo puesto y aquí vas a ganar mucho más, me imagino. Entonces, cualquiera puedes hacer, o que puedes, que te pagan más, cualquiera de las dos. O que también puedes imaginar que consigues un mejor trabajo. Entonces, la otra palabra también debes imaginarte. ¿Cómo debes imaginarte? En este caso yo escribí prosperidad. Tú puedes escribir cualquier abundancia, riqueza. Si yo escribí prosperidad, imagino que en mi casa, con mi trabajo, yo voy prosperando. Por ejemplo, eh, ya pago todas mis deudas, ya logro conseguir que mi familia tenga mayores cosas. Por ejemplo, imagino que puedo conseguir algún negocio aparte de mi trabajo. Imagino que puedo pagar como te digo, algún beneficio que me sirva, por ejemplo, algún estudio. Entonces vas prosperando, ¿no? Esa imaginación debe ser algo que te estás proponiendo. Por ejemplo, yo me propongo a que en un próximo tiempo me voy a comprar un terreno. Entonces con eso, con esa prosperidad que me imagino, voy a imaginarme de que puedo comprarme mi terreno por medio de mi trabajo. Imagino que estoy comprando, cierro los ojos, imagino. Entonces eso debes imaginar. Mientras las 20 veces que escribes, en las 20 veces por cada palabra debes imaginarte. Escribes trabajo, te imaginas. Escribes prosperidad, te imaginas. Otra vez, escribes trabajo, te imaginas. Y escribes prosperidad, te imaginas. Eso lo vas a hacer todas las noches antes de ir a dormir. Terminado eso, durante un mes vas a ver que, no terminado el mes, sino vas a ver que en el transcurso de ese mes vas a ir notando que va a haber cambios en tu vida. Va a ver que si es que hiciste estas palabras de trabajo, vas a ver que si es que no tuviste trabajo, te van a llamar. Te van a llamar de un lado, te van a decir, venga, entrevista de otro lado, y vas a notar. A veces uno no se da cuenta, pero después si se pone a analizar, se va a dar cuenta. Entonces, simplemente vas a notar eso. Lo que te recomiendo es que no te obsesiones con que no vas a ver resultados. Simplemente hazlo sin esperar. Solo hazlo. Y lo haces y vas a ver que después vas a notar que te das cuenta que sí se da resultados y te conviene seguir haciendo. Por mínimo que sea. Puede ser que alguien te llame y te diga, venga a ayudarme a hacer este trabajito que le pago por hoy. Ya es un resultado. Ya, igual en prosperidad. Si es que ves que ya te va llegando trabajo, si es que ves que alguien viene y te dice, mire, aquí en la familia ya esta deuda se elimina, o yo qué sé, o puede ser que alguien te diga, su pago ya fue cancelado, yo qué sé, puede pasar, pero debes imaginar. Entonces, la primera palabra es como para conseguirlo ya y la segunda es con un tiempo prudencial dependiendo de la primera. Pero debes hacer estas dos palabras, las cuales te van a ayudar bastantísimo. El objetivo aquí es conseguir dinero, en este caso. También puedes hacerlo referente al amor y también puedes hacerlo referente a la salud. Consigues dos palabras para el amor, una que abarque lo que quieres, en general, por ejemplo, quieres una relación, y la otra que abarque, por ejemplo, amor, dices. Entonces en uno escribes una relación y en el otro pones amor. Una relación, no pongas de alguien, como te digo, si es que hablas de amor, no pongas concretamente con alguien, sino simplemente en general. Entonces vas a ver que en el transcurso de mes, cuando vayas haciendo esto, igual te imaginas, va a ver, o te puedes imaginar con la persona que quieres, puede ser que esa persona se comunique contigo. Como te digo, esto va a ser progresivo, vas a ir notando el cambio y lo vas a ir aplicando cada vez más. Yo te digo que lo he hecho, ya no lo he hecho en los últimos meses porque ya he visto que los cambios se van dando, porque tu mentalidad después se va a hacer como que se va a adaptar y se va a activar a que esto vaya sucediendo sin necesidad de escribir.
Lo que pasa es que estamos haciendo con esto, reprogramando nuestra mente a que las cosas se vayan dando y que, no, que con esto como te digo, se autoguarde en nuestro cerebro y siempre esté pensando en eso. Entonces vamos a hacer eso y cada vez más vas a notar el progreso y entonces va a llegar un punto que no vas a necesitar escribir en ningún lado. Simplemente se va a dar eso y vas a ver que las cosas se van dando por sí solas. No hay necesidad de que, como te dije, después de un tiempo, no hay necesidad de que lo escribas. Simplemente va a ir las cosas apareciendo por sí solas y lo único que debes ir haciendo es agradeciendo y diciendo que está muy bien. Entonces, es lo que yo te recomiendo que hagas. Recuerda que debes hacerlo todos los días, sin evitar ningún día. Te recomiendo que lo hagas comenzando desde un día, desde el primer día del mes, y lo comiences a hacer. Te reprogrames, esto te va a ayudar a reprogramar tu mente y va a comenzar a notar los cambios en tu vida. Además de esto, una vez que ya te he dicho todo esto, yo te recomiendo que veas el video del amuleto de canela. El dinero de amuleto de canela te va a ayudar en tu negocio, en el dinero, en la prosperidad, el cual te lo voy a dejar en la descripción de este video o aquí arribita para que lo encuentres, para que lo vayas a ver. Este amuleto es muy poderoso, mucha gente lo ha visto y les ha dado resultados, mucha gente lo ha aplicado, no han tenido resultados, pero tampoco ha sido negativo y mucha gente no lo dice nada porque ha visto que los cambios sí se van dando, sino que ellos están concentrados del progreso que se va dando. Entonces yo te recomiendo que hagas también ese amuleto acompañado con esto y vas a ver notoriamente que tu vida va a cambiar. Así que eso es todo, espero que te sirva, recuerda que puedes compartir este video, suscríbete al canal y nos vemos hasta la próxima, mi querido amigo de Mente Positiva.